Hola. Les doy la bienvenida al canal Revelación de Reddit. Por favor, no olviden dejar un me gusta y suscribirse, ya que eso es muy importante para el crecimiento del canal. Estamos comenzando. Algunas personas arruinan sus vidas y nunca comprenden completamente cómo o por qué lo hicieron. Mi esposa, Francesca, es una de esas personas. Mi nombre es Matthew, y si alguna vez te han traicionado alguien en quien confiabas, esta historia podría tocarte profundamente. Yo creía que Francesca, mi esposa, era mi mayor apoyo. Estaba equivocado. Esta es la historia de cómo atrapé a mi esposa siéndome infiel con mi jefe, y el momento en que lo vi con mis propios ojos supe que nada volvería a ser igual. Siempre creí que el trabajo duro da sus frutos, que si te esfuerzas y haces sacrificios, eventualmente verás los resultados. Trabajaba en Sterling Enterprises, una de las empresas más prestigiosas del sector. Mientras algunos de mis colegas salían puntualmente a las 5 de la tarde, yo me quedaba hasta tarde, asegurándome de que cada informe fuera impecable y cada estrategia infalible. No solo hacía lo mínimo, estaba invirtiendo en mi futuro. Y ahora, ese esfuerzo finalmente estaba a punto de dar frutos. La empresa celebraría su cena anual de Sterling Enterprises, un evento formal, exclusivo y de alto nivel. Las promociones no se anunciaban simplemente por correo electrónico, se proclamaban frente a cientos de ejecutivos, clientes y empleados. Si mencionaban tu nombre esa noche, significaba que tu trabajo había sido reconocido, que estabas en camino a algo más grande. Y yo era uno de los principales candidatos. Sabía que mi nombre estaba en la conversación para un gran ascenso. Esto no era solo un nuevo puesto. Significaba un mejor salario, más oportunidades y poder real dentro de la empresa. Aquella noche debía ser una celebración, no solo para mí, sino para nosotros. Si había algo de lo que estaba seguro, era de Francesca, mi esposa, mi mayor apoyo, mi compañera. Llevábamos años juntos, y en todo momento, ella no solo era mi esposa, era la persona que me hacía creer en mí mismo, incluso cuando dudaba. Nunca cuestioné su lealtad. Nunca tuve motivos para hacerlo. Al menos, eso pensaba. Finalmente, llegó la noche de la cena anual de la empresa. El lugar era exactamente lo que se esperaba de una compañía como Sterling Enterprises. Me sentía orgulloso, no solo de mi carrera, sino de la persona que tenía a mi lado. Francesca estaba deslumbrante. Siempre había sido naturalmente hermosa, pero esa noche tenía una elegancia que hacía que la gente volteara a verla en cuanto entrábamos. La presenté a mis colegas, y como siempre, ella sabía exactamente qué decir, cómo mantener una conversación, y la gente la adoraba por eso. Sonreía, reía y conversaba con facilidad, incluso rodeada de poderosos ejecutivos. Hasta algunos de los socios senior, aquellos que rara vez prestaban atención a la mayoría de los empleados, parecían atraídos por ella. Yo estaba a su lado, observando, disfrutando la admiración que recibía. Esa era mi esposa, mi compañera, la mujer con la que había construido mi vida. En ese momento, me sentí orgulloso de tenerla a mi lado. Pero, a medida que avanzaba la noche, comencé a notar ciertas cosas. Francesca parecía cada vez más cercana a Gerald, mi jefe, un hombre con poder, influencia y conexiones. No solo era respetado en la empresa, él controlaba las oportunidades. Decidía quién ascendía en su carrera y quién se quedaba estancado. Al principio, parecía inofensivo. Solo estaba siendo amable, ¿verdad? Me convencí de eso. Solo estaba siendo educada, solo conversando. Pero mi instinto me decía lo contrario. En un momento, Gerald se inclinó y le dijo algo que no pude escuchar. Francesca sonrió. De repente, me sentí como un extraño, como si estuviera viendo algo desarrollarse frente a mí sin entenderlo. Y por primera vez en la noche, sentí una incomodidad. Unas horas después, Francesca se acercó a mí y puso levemente su mano sobre mi brazo. Tengo que atender esta llamada, dijo, levantando el celular levemente. Miré la pantalla. Ningún nombre, solo un número. Solo asentí. Sí, claro, estaré aquí, ella sonrió, apretó mi brazo y se alejó, desapareciendo entre los ejecutivos elegantemente vestidos y los camareros que llevaban bandejas de champán. Al principio, no pensé mucho en ello. Seguí enfocado en las conversaciones a mi alrededor, asintiendo mientras mis colegas discutían tendencias del mercado y proyectos futuros. Pero pasaron 20 minutos. Y Francesca aún no había regresado. Miré a mi alrededor casualmente, esperando verla en algún lugar, tal vez cerca del bar o conversando con otro invitado, nada. 5 minutos más. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje de ella. Quizás había salido a un lugar más silencioso. Quizás la llamada estaba tomando más tiempo del esperado. Intenté concentrarme nuevamente en la conversación, apartando la leve sensación de inquietud que comenzaba a subir por mi espalda. Pero entonces, pasaron 5 minutos más. Ya habían pasado 30 minutos desde que ella se había ido. Y, de repente, ya no estaba tan seguro de nada. Alguien me dio un leve codazo en el brazo, sacándome de mis pensamientos. Era Eric, uno de mis colegas. No éramos exactamente amigos, pero habíamos trabajado juntos lo suficiente como para tener una relación cordial. Se inclinó ligeramente, giró el whisky en su vaso y murmuró, lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara, eres un tipo paciente, hermano. Si mi esposa estuviera tan cerca de mi jefe así, yo tendría preguntas. Solté una risa. ¿De qué estás hablando? Pregunté, manteniendo la voz casual. Eric tomó un sorbo lento de su bebida y se encogió de hombros. Ah, hombre, todos lo vimos.
Ha pasado toda la noche acurrucándose con Gerald, riendo, tocándole el brazo, dándole esas miradas. No respondí, no podía. Solo le sonreí y le dije que mi esposa solo estaba siendo amigable. Pero, a esas alturas, la incomodidad en mi estómago se había convertido en una sospecha real. Miré el reloj. Ya habían pasado 35 minutos desde que Francesca se había ido a atender una llamada. Empecé a mirar alrededor del salón, buscando su silueta familiar entre los ejecutivos, camareros y colegas, pero por más que buscaba, ella no estaba allí. Revisé cerca del bar, pensando que tal vez había encontrado a un viejo amigo, nada. Miré hacia el balcón, un lugar donde los invitados solían salir a tomar aire, vacío. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Tampoco había visto a Gerald en un buen rato. Una sensación helada recorrió mi espalda mientras mi mente comenzaba a conectar los puntos. Mi corazón se aceleró mientras comenzaba a moverme por el salón, mi paso volviéndose más rápido con cada segundo. Las conversaciones a mi alrededor se convirtieron en un ruido lejano. Ni siquiera sabía exactamente hacia dónde iba, mis pies ampliamente se movían, guiados por un instinto que desesperadamente quería que estuviera equivocado. Al girar por uno de los pasillos más silenciosos, pasé junto a los baños. Fue entonces cuando escuché un murmullo bajo, voces casi inaudibles a través de las gruesas puertas. Reduje la velocidad, tratando de escuchar mejor, mientras mi mente disparaba con posibilidades. Entonces, oí algo más. Un gemido ahogado. Di un paso adelante. Luego otro. Me detuve a solo centímetros de la puerta del baño. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero me obligué a llamar, ¿Francesca? Silencio. Tragué saliva, mi voz más firme ahora, ¿Francesca, estás ahí? Aún nada. Escuché un ruido de movimiento. El tipo de sonido que hacen las personas cuando las atrapan haciendo algo que no deberían. Ese silencio. Esa vacilación. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi paciencia se agotó. Saqué mi celular del bolsillo, listo para llamar a seguridad si era necesario. Pero antes de que pudiera presionar el botón, la puerta chirrió al abrirse. Francesca salió primero. Su cabello estaba ligeramente despeinado, algunos mechones sueltos caían sobre su rostro sonrojado. El vestido, que antes estaba impecable, ahora tenía pliegues y estaba un poco desarreglado, como si alguien lo hubiera jalado. Justo detrás de ella, salió Gerald. Su corbata estaba floja, el primer botón de su camisa desabrochado. Su rostro no parecía tan aterrorizado como el de Francesca. Por el contrario, estaba rígido, inexpresivo, como si intentara evaluar el tamaño del daño. Por un momento, los tres nos quedamos allí, congelados. Nadie dijo nada. Pero no era necesario. La verdad estaba justo delante de mí. No sentí nada. Ni ira. Ni un arrebato de furia. Simplemente saqué mi celular, desbloqueé la pantalla y presioné el botón para grabar. Hoy es la cena anual de Sterling Enterprises. Ella es mi esposa, Francesca, y él es mi jefe, Gerald. Acabo de atraparlos besándose en el baño. Gerald se tensó. Francesca jadeó, dando un paso adelante, su voz temblorosa. Matthew, por favor. Levanté la mano, cortándola antes de que pudiera continuar. No estaba interesado en disculpas. No estaba interesado en explicaciones. Mantuve la cámara apuntando hacia ellos unos segundos más, observando cómo su mentira perfecta se derrumbaba bajo el peso de la verdad. Entonces, sin decir nada más, detuve la grabación y me fui. No dije una palabra a ninguno de los dos. No había nada que decir, nada que arreglar. No necesitaba una explicación de Francesca, ni una disculpa vacía de Gerald. Simplemente la dejé atrás y conduje a casa solo. ¿La promoción? Ya no me importaba. Mientras conducía, mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Un mensaje. Luego una llamada perdida. Y otra. Ni siquiera miré, no quería escuchar su voz. Una hora después, la puerta se abrió con un chirrido. Francesca entró, su rostro estaba cubierto de lágrimas, el maquillaje corrido. Parecía que había llorado todo el camino de vuelta. Pero, sinceramente, no me importaba, ni siquiera dijo nada al principio. Solo se quedó allí, buscándome con la mirada, desesperada por alguna señal de que aún había una oportunidad de arreglar las cosas. Matthew, ¿yo? Levanté la mano, interrumpiéndola antes de que dijera algo más. No. Eso fue todo lo que dije, no quería escuchar su explicación. Yo no quería escuchar cuánto lo lamentaba, el momento en que los descubrí lo cambió todo. El resto de la noche transcurrió sin peleas, sin discusiones. Solo silencio, no intercambiamos ni una sola palabra más. Me quedé sentado en el sofá, mirando la televisión sin realmente prestar atención a lo que estaba pasando. Ella se quedó cerca de la puerta por un tiempo, su cuerpo implorando que yo dijera algo. Pero no pude, y no lo haría. Cuando me fui a la cama, los mensajes y llamadas ya se habían acumulado. De alguna manera, los compañeros de trabajo ya sabían lo que había sucedido. Todos querían saber qué había pasado y por qué me fui antes. No respondía a nadie, no quería lidiar con los rumores, no quería escuchar los susurros a mis espaldas, yo ya conocía la verdad. A la mañana siguiente, desperté con una certeza absoluta. Todo había terminado. Sabía que Francesca todavía estaba en la casa, probablemente sentada en silencio, esperando que yo hablara, esperando que aún hubiera algo que salvar. Pero no lo había, me levanté de la cama sin prisa y fui a la cocina, allí estaba Francesca, sentada en la mesa. Sus manos sostenían una taza de café que hacía tiempo se había enfriado.
Tan pronto como me vio, levantó la mirada, entré. Sus ojos estaban rojos e hinchados de haber llorado toda la noche. Matthew, por favor, su voz se quebró mientras hablaba, desesperada, suplicante. Arrastré una silla y me senté frente a ella, mi expresión impasible, no hablé de inmediato. No mostré ninguna señal de compasión, no estaba allí para consolarla, estaba allí para terminar todo. Nuestro matrimonio ya terminó, mi voz era tranquila, firme y definitiva. No había más rabia. No había necesidad de gritos ni acusaciones. El daño ya estaba hecho. Francesca se encogió, como si le hubiera dado un golpe físico. No, Matthew, por favor. Fue un error. Lo arruiné, sé que lo arruiné, pero podemos superar esto. ¿Te amo? Solté una breve risa y sacudí la cabeza. ¿Me amas? ¿Fue solo con Gerald? ¿O hay alguien más? Ella no respondió. Ni siquiera lo intento, ¿y ese silencio? Ese silencio fue la única confirmación que necesitaba. Solté un largo suspiro y empujé la silla hacia atrás mientras me ponía de pie. Tu permanencia en esta casa termina cuando el divorcio se finalice, mi voz no titubeó. Después de eso, se acabó. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras se derrumbaba en sollozos incontrolables, su cuerpo temblando bajo el peso de lo que había hecho. Me di la vuelta y me fui. La dejé sola con lo único que le quedaba, las consecuencias de su propia traición. Las noticias corren rápido en el mundo corporativo. Pero un escándalo como este se propaga como fuego en un campo seco. Todo comenzó con susurros, colegas intercambiando miradas cómplices. Al principio, lo ignoré, no tenía interés en ser parte de los chismes de oficina. Pero, para la mañana del lunes, los superiores ya sabían lo que había ocurrido en la cena de la empresa. Ser descubierto con la esposa de un empleado no era solo un fracaso personal para Gerald. Era un desastre profesional, la empresa se enorgullecía de su integridad y liderazgo, y lo que Gerald hizo no solo cruzó la línea. La destruyó por completo, se abrió una investigación interna, y a medida que profundizaban, encontraron algo que no me sorprendió en absoluto. Gerald ya tenía un historial de aventuras dentro de la empresa. Francesca no fue la primera, descubrieron que usaba su posición para involucrarse con varias mujeres en el lugar de trabajo. Manipulaba situaciones a su favor. Algunas relaciones eran consensuales. Otras tenían límites borrosos, disfrazadas de mentoría, el Departamento de Recursos Humanos siempre lo había ignorado, pero ahora tenían pruebas, testigos. Y un escándalo demasiado grande para ser encubierto. Al final de la semana, Gerald fue suspendido, una semana después, fue despedido. Así, de un momento a otro. ¿Su carrera, su reputación entera? Destruidas. El jefe poderoso e intocable, el hombre que una vez decidía el futuro de los demás. Vio su propio futuro ser arrancado de sus manos, ¿y yo? No celebré, no me jacté, simplemente no me importó. Cuando la caída de Gerald se concretó, yo ya había seguido adelante. Francesca, por otro lado, ella aún no entendía, incluso después de que todo se derrumbó, incluso después de que las consecuencias la golpearan con toda su fuerza, todavía me miraba con esos mismos ojos desesperados y confundidos. Como si no comprendiera por qué todo había terminado. Algunas personas arruinan su propia vida y nunca entienden cómo o por qué. Ella era una de esas personas, sinceramente. Ese ya no era mi problema. Semanas pasaron después de nuestra separación, mi vida volvió a la normalidad. El trabajo era estable, mi rutina estaba de vuelta, por primera vez en mucho tiempo, me sentía yo mismo de nuevo. Entonces, una noche, mi teléfono vibró. Un solo mensaje: te extraño. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla, dejando que las palabras se hundieran en mi mente, leí el mensaje, y lo borré. Y seguí adelante, sin respuesta. Sin conversación, sin cierre, ella tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. Ahora dime. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Le habrías dado otra oportunidad? ¿Te habrías quedado y tratado de arreglarlo? ¿O habrías hecho lo que yo hice? Seguir adelante, sin segundas oportunidades, sin explicaciones. Algunas traiciones no pueden deshacerse, algunas personas solo se dan cuenta de lo que han perdido cuando ya es demasiado tarde. Y cuando eso sucede, tú simplemente ya no te importa. Conclusión: revelación de Reddit. Y así, la historia de Matthew y Francesca termina de la única manera posible, con la verdad finalmente expuesta y las consecuencias inevitables. No todas las traiciones pueden superarse, y no todas las personas comprenden la magnitud del daño que causaron hasta que es demasiado tarde. Lo que parecía el fin de una relación, para Matthew, fue solo el comienzo de una nueva etapa. Siguió adelante, libre del peso de la mentira y la deslealtad, y mientras los ecos de sus elecciones resonaban en la vida de los demás, él encontró su paz. Francesca, en cambio, quedó atrapada en un ciclo de arrepentimiento y confusión, sin comprender completamente las consecuencias de sus actos. A veces, el tiempo no es suficiente para reparar lo irremediable. Y al final de todo, ¿qué quedó? Simplemente la certeza de que, en ciertos casos, no hay nada más que decir o hacer. La vida de Matthew siguió, más ligera, más auténtica. Nes de Francesca se convirtieron en sombras que nunca podría borrar. Al final, algunas pérdidas no son realmente pérdidas. Son liberaciones. Y Matthew lo entendió mejor que nadie. Ahora la pregunta queda en el aire. Y así termina la historia de hoy. Si te gustó, deja tu like y comenta aquí abajo qué te pareció. Tu apoyo es súper importante para que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal para no perderte ninguna nueva historia. Gracias por ver otra historia de nuestro canal.